entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nos falta muy poco para llegar a la parte más profunda de nuestro estudio del Apocalipsis, la revelación para los últimos días. Tenemos al frente ahora nuestra tercera serie de 7. Ya vimos las 7 iglesias, vimos los 7 sellos y ahora tenemos las 7 trompetas. Revisa en la descripción de este video los links de descarga donde podrás tener acceso a algunos materiales importantes como mi bosquejo de la lección y notas personales, el audio de este programa en varias plataformas y la visión panorámica del trimestre. Por otro lado, recuerda que también podemos enviarte para que tú compartas con los miembros de tu clase algunos videos cortos mediante WhatsApp o también audios o sencillamente imágenes con texto y los podrás compartir durante la semana. Ahora, saquémosle el jugo al folleto de maestros yendo a la página 84 donde encontraremos el sábado enseñaré. Activa el aprendizaje consciente de tus alumnos usando el método probado del ciclo del aprendizaje, una herramienta pedagógica usada para fijar el conocimiento en la mente siguiendo el rumbo que el cerebro humano tiene para la fijación de nuevos conceptos. ¿Cómo lo hacemos? A través de 4 etapas: motiva, explora, aplica y crea. En estas 4 etapas, en su orden, se busca lo siguiente. Número 1, encontrar la importancia de lo que se quiere aprender. Número 2, el contenido propiamente dicho. Número 3, la incorporación a la vida. Y por último, la reproducción de eso en la vida práctica. Empecemos con la primera parte del ciclo del aprendizaje, que es motiva. Y para esto necesito dejar sembrado en tu mente un concepto muy importante. Solo podrás enseñarle a tus alumnos aquello que ellos quieran aprender. Por eso necesitamos ser muy exitosos a la hora de comunicarle a ellos la importancia de la lección, porque cuando la vean en su claridad y en su magnitud, su mente estará predispuesta a aprender los conceptos importantes. Para esto, el material auxiliar del maestro nos tiene unas ayudas extraordinarias que son el enfoque de la lección y la introducción en la página 84. Sin embargo, por esta ocasión me voy a retirar un poquito y te voy a proponer la siguiente manera de introducir la lección. Utiliza para esto el Salmo 73, un salmo escrito por Asaf, un cantor en el templo de Israel. Asaf se pregunta, ¿por qué los malvados prosperan y llevan buenas vidas mientras los hijos de Dios pasan por momentos difíciles? La respuesta a su interrogante, él mismo la escribe en el versículo 13, en donde dice: hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. La lección de esta semana nos permite entrar en el santuario celestial y comprender los juicios de Dios a los impíos. Con esto en mente, tu clase sin duda tendrá ese ambiente adecuado para conversar acerca de la lección en grupo. Ahora tenemos todo servido para comenzar con la segunda fase del ciclo, que es explora los conceptos más importantes de la lección. ¿De dónde los obtenemos? Sencillamente el folleto de maestros nuevamente nos da una ayuda excepcional con 5 puntos importantes que yo estaré condensando de manera diferente. En las páginas 84 a 87, bajo el título Comentario, encontraremos los puntos más destacables de la lección. El primer punto lleva como título el significado bíblico de las trompetas. Es importante enseñarle a la clase que hay 2 tipos de trompetas descritas en la Biblia. El primero de ellos son las Tzot Zerot,
que son metálicas, como las que están descritas en Números capítulo 10, versículo 2, en donde específicamente se nos dice que son de plata labradas a mano. El segundo tipo de trompetas, que son específicamente las que vemos en esta lección de Apocalipsis, son las que vienen originadas de cuernos de animales limpios como el carnero y se las denomina shofar o shofarot en plural. Ahora pregúntale a la clase, ¿quiénes eran los que en Israel tocaban las trompetas y en qué ocasiones? Lleva ahora a la clase a leer Números capítulo 10, versículos 8 al 10 y si es necesario, reconfirma que eran los sacerdotes los que tocaban las trompetas para cualquier ocasión, lo que les da un toque espiritual y en segunda instancia, que las ocasiones en las que lo hacían eran para la guerra o para la adoración, principalmente como llamado a las convocatorias religiosas y a la oración. El punto número 2 yo lo he llamado conexiones de las trompetas. Paradójicamente, aunque el título de esta lección son las 7 trompetas, no se dedica mucho tiempo a ellas propiamente dicho. Más bien, se establecen conexiones importantes y muy interesantes que tienen ellas. La primera de ellas, es el séptimo sello. La lección de esta semana viene de seguir lo siguiente. La lección número 5 nos habló de los sellos, la lección número 6 del interludio que hay entre el sexto y el séptimo, y la lección número 7, nos habla acerca de las 7 trompetas, pero comienza en el versículo 1 del capítulo 8 hablándonos del sexto sello, de la apertura del sexto sello, que nos habla de un silencio como por media hora, al cual nosotros hemos asociado con la segunda venida de Cristo. La lección también realiza una segunda conexión en esto de las trompetas y los sellos y sería el inciso B, el quinto sello y las trompetas. La conexión de la que estamos hablando surge de una pregunta cuando se abre el quinto sello y es que las almas debajo del altar que están simbolizando a los mártires que han muerto por su fidelidad al Evangelio, que se preguntan, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esto está en Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 10. Pues bien, los juicios de Dios representados con las trompetas son la respuesta del Señor a los siervos de Él que han permanecido fieles a lo largo de los siglos. Lee para tu clase Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 al 11 y pregúntales ¿qué conexión ven ellos entre las oraciones de los santos y el toque de las trompetas? Permíteles participar y recuérdales si es necesario que en las almas debajo del altar hay un clamor que no es otra cosa que oraciones y que en Apocalipsis 8 también se nos habla de oraciones que posteriormente son respondidas con el toque de las trompetas. Y la parte C de este análisis es la conexión final a la cual hemos llamado los periodos. Se nos enfatiza por ahí por la lección del lunes que el periodo abarcado por las 7 trompetas es más o menos equiparable al de las 7 iglesias y los 7 sellos, con una diferencia. El énfasis está puesto aquí en los juicios de Dios a los impíos y a los apóstatas durante un periodo en el cual todavía existe tiempo de gracia. El punto número 3 se titula el significado de las trompetas. Uno esperaría que en esta lección se abundara mucho sobre el significado de cada una de las 7 trompetas, así como se hizo con las 7 iglesias y los 7 sellos, pero en realidad encontramos lo contrario. Permítanme leer para ustedes en la página 84 del material para el maestro lo que se nos dice introduciendo el comentario. Las 7 trompetas de Apocalipsis, especialmente lo que está descrito en los capítulos 8.2 a 9.21, es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de la Biblia. Los adventistas estudiosos de la Escritura no han llegado a un acuerdo sobre su significado a lo largo de los años.
Aunque suene extraño, me parece muy positiva la postura que tiene la lección y la claridad con la que lo refiere. ¿Por qué? Pues si a lo largo de los años no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto al significado de las trompetas, esto quiere decir que en lugar de tener interpretaciones, lo que tenemos hasta ahora son especulaciones, y dejar más bien estos puntos en la penumbra resulta más bien positivo. Sin embargo, si lo que quieres ver es la postura del autor del material para el maestro sobre las 7 trompetas, te recomiendo que leas el punto número 3 en el folleto de maestros que está en la página 84. Allí se nos dice lo siguiente a cada una de las 7 trompetas. Para este autor, la primera trompeta es el juicio de Dios sobre la Jerusalén apóstata que rechazó al Señor Jesús. La segunda trompeta es el juicio de Dios sobre el Imperio Romano y su caída. La tercera tiene que ver con la caída de la iglesia apóstata de la Edad Media. Por su parte, la cuarta trompeta tiene que ver con la profundización de la apostasía. La quinta con el secularismo de la época moderna y la sexta con la caída de la Babilonia del tiempo del fin. No tocaremos la séptima trompeta porque es necesario primero observar el interludio que hay entre la sexta y la séptima. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, que es el interludio, que es una especie de paréntesis que hay entre estas 2 trompetas, muy similar al que encontramos entre el sexto y el séptimo sello. Aunque no estoy recomendando que se dedique mucho tiempo al significado propiamente dicho de las trompetas por lo mencionado anteriormente, sobre este punto del interludio sí quiero recomendar que dediquemos una gran concentración de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el surgimiento de nuestra iglesia. Si bien las 7 trompetas son los juicios de Dios sobre los impíos, el interludio nos habla sobre la aparición en la historia del remanente, la iglesia del tiempo del fin. Veamos 3 cosas de este punto 4. La primera tiene que ver con la identidad del ángel. Pide a un miembro de tu clase que lea Apocalipsis, capítulo 10, versículo del 1 al 3, y ahora pregúntales, ¿a quién te recuerda la descripción de este ángel? Muy seguramente alguno de ellos hará mención a la descripción del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, hecha en la visión introductoria de Apocalipsis 1. La parte B de este punto es: el tiempo no será más. Pídele a algún miembro de tu clase que lea Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6, y pregunta qué significa para ellos la expresión "el tiempo no sería más". Permíteles participar, pero luego cierra con la lectura de la siguiente cita que está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. Esta es una cita de Elena de White que la encontramos en la lección del martes y dice de la siguiente manera. Elena de White declara, y se abre comillas, este tiempo en que el ángel declara con solemne juramento no es el fin de la historia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 hasta 1844, no puede haber, resalta esto, ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Después de esta lectura resultará muy positivo enfatizar acerca del peligro de andar poniendo fechas, sobre todo para los eventos finales. Ahora vayamos al punto C, que es titulado El Librito. Lee con tu clase Apocalipsis capítulo 10, versículos del 9 al 11 y pregúntales si alguien puede explicar eso del librito que se come Juan, que resulta dulce como la miel, pero que al final amargó el vientre. Si lo ves necesario, menciona los siguientes detalles. Número 1. El suceso de lo dulce y amargo sucede inmediatamente después de que el ángel jura que el tiempo no sería más.
Esto no es otra cosa que un eco o un cumplimiento de Daniel 8:14, que nos habla de las 2300 tardes y mañanas, el periodo de tiempo profético más largo de la Biblia, que termina en 1844. Justo después de eso ocurre lo siguiente. Hubo una predicación bastante llamativa, bastante agradable, bastante dulce, que Jesucristo venía en el otoño de ese año. Cuando llega el momento y no viene, entonces el chasco que se llevan es sobremanera amargo. Sin embargo, después de eso hay una voz que dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Expresión que nos hace pensar en el mensaje de los 3 ángeles, que es proclamado en primer lugar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por el pueblo de Dios, la iglesia de Dios o el remanente de Dios de los últimos días. Esto no es otra cosa que la manifestación profética de la aparición de la iglesia remanente del tiempo del fin, la iglesia a la cual pertenecemos. Recuerda que sobre todos estos puntos puedes solicitar las ayudas que estamos publicando. Solo tienes que enviar un mensaje vía WhatsApp al +1 862 588 3870 y a través de esa misma plataforma nosotros te estaremos enviando los materiales. Ahora pasemos a la tercera parte del ciclo del aprendizaje, que es aplica, y es la manera como nosotros ayudamos a nuestros alumnos a interiorizar los conceptos que hemos estado aprendiendo. ¿Cómo facilitamos esa interiorización? Mediante preguntas abiertas que generen la participación y la opinión de cada uno de nuestros miembros. Para esto debemos recordar que como maestros debemos hablar poco y permitir que nuestros alumnos participen mucho. El material para el maestro en las páginas 87 y 88 nos tienen alguna de esas preguntas y yo anexo otra más para que nosotros tengamos un buen abanico de posibilidades. La primera de ellas tiene que ver con lo que dice la lección de que los juicios de Dios manifestados en las trompetas son respuesta a las oraciones de los santos que piden vindicación. La pregunta a la clase sería: ¿cómo te sientes al saber que el Señor no te deja en sufrimiento sin darte algunas respuestas? En segunda instancia, lee la cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 220, que está en el punto 2 de la lección del viernes de preguntas para dialogar. La cita dice: vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Después de esto, pregúntale a los miembros de la clase: ¿qué razones tendrán los que insisten en poner fechas para los eventos posteriores a 1844? Y la pregunta final es para mí muy significativa. Dile a la clase: ¿cómo te sientes al saber que la aparición de nuestra iglesia estaba profetizada en la Biblia? Llegamos ahora a la parte final del ciclo del aprendizaje, que es CREA, que no es otra cosa que llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Para esto utilizamos una asignación. Pídele a los miembros de tu clase que escriban cada uno en sus hogares un pensamiento de lo que significa para ellos saber que la aparición de nuestra iglesia estaba profetizada con exactitud en la Biblia. Lo último que hay que hacer con nuestra lección es concluirla, y para eso podemos utilizar una frase como la siguiente: las 7 trompetas son la respuesta de Dios a las oraciones de sus hijos por justicia. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto, y nos vemos la próxima semana.